Cuenta un poco qué es TRI para situar Listo, tu entonces empresa. TRI es la plataforma que le permite a los latinoamericanos invertir en la bolsa de forma fácil, 100% digital, sin mínimos de dinero, ya no necesita ser millonario y además con las comisiones más bajas de la industria. Entonces, mira, ahí voy a ir amarrando cositas de lo que has hablado. Volviendo a este tema de que el optimismo es uno de los motores más importantes de desarrollo, yo estoy totalmente de acuerdo porque cuando nosotros entramos en TRI, veníamos de Trendy Trade, todo esto que te conté, levantamos un inversionista y decimos, ok, este inversionista nos iba a meter $120,000. Eso nos daba o un año de vida en Trendy Trade que no sabíamos cómo íbamos a hacer, o nos daba 10 meses para vivir creando algo diferente que se llamaba TRI. Ostras. Entonces dijimos, ok, pues creemos que es TRI. Ahora, O sea, la- TRI viene de la otra startup, ¿eh? entonces, bueno, digamos que lo puedes ver así porque al final este funding fue lo que nos dio esa El inicio. entrada a TRI. Pero sí, al final son dos empresas distintas y lo que Y quieras. volvemos a lo que decías antes del cambio, de aceptar el cambio. Claro, ¿Hemos llegado hasta aquí? hasta, Cambio. hasta acá fue. Entonces, pero entonces, volviendo a ese punto de si nosotros hubiéramos sido personas racionales, seguro nos hubiéramos devuelto al mundo tradicional. O sea, a nosotros nos iba supremamente bien, íbamos creciendo bien y de verdad, pues cuando uno emprende tiene que hacer un montón de esfuerzos, de dificultades, de todo. O sea, estos 10 meses que te digo que nos daba de vida era sin pagarnos salario, era para pagar al programador, que en ese minuto Luis todavía seguía siendo como alguien externo, y pagar oficinas porque en ese momento no estaba la presencialidad como está ahora, entonces tenías que tener oficina y ya está, y pues algo de servidores y cosas de esas. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros decimos, ok, nos apostamos por TRI, vemos una oportunidad más clara, empezamos a desarrollar TRI. TRI tenía un grado de complejidad bastante alto y es que, por un lado, a nivel tecnológico, a pesar de que es una aplicación supremamente sencilla de usar, tiene que tener 5 conexiones detrás muy pesadas. Porque una de las primeras cosas que hicimos para TRI fue queremos ser 100% legales. Tú ves que muchas veces en inversiones hay empresas que están en el punto gris, Ya, de no es legal, pero tampoco es ilegal, ya. pero entonces, ¿cierto? No están súper reguladas y juegan ahí en una línea Exacto. media. Y ves además otras que son estafas, que son esquemas Ponzi y que hacen perder dinero a la gente. Nosotros queríamos estar 100% legales. Ujú. Entonces vamos a la Superintendencia Financiera de Colombia y nos dicen, miren, una de dos, o se constituyen como un corredor de bolsa tradicional para Con las limitaciones que esto con las supone. limitaciones. Además necesitan tener $2 millones de capital de respaldo y un montón de cosas que no teníamos. O trabajan en sociedad con uno. Entonces, pues, era la única que nos quedaba. Entonces, para hacer esto, tuvimos que conectarnos a la corredora de bolsa local. Teníamos que conectarnos a la bolsa de valores. Teníamos que conectarnos en la bolsa. Hay una figura que es el depósito de valores, que es, pues, esto viene de antaño. Cuando tú invertías en una bolsa y te dan tus acciones, era un papel físico. Ya. Y ese papel físico iba y lo quedaba en este depósito, que era como una biblioteca grande, donde estaban todas las inversiones de mucha Qué gente. heavy. ¿Cierto? Eso ahora es tecnológico, pero igual existe que se llama Decebal en el caso colombiano. Tenías que conectarte a otro sistema que se encargaba de, si tú me vendes una acción y yo te la compro, ese match tiene que hacerlo una empresa distinta. Entonces eran 4 conexiones, empresas tradicionales de muchos años con tecnología obsoleta, Ya. que tenían que convivir en una sola aplicación. Nosotros pensábamos que eso se iba a demorar 10 meses. Se terminó tomando 2 años y 10 meses para sacar un MVP. Porque nuestro MVP no podía ser tan fácil, sino tenía Claro, que llevar todo eso. claro. Más que antes del 2018 crear cuentas de inversión digitales estaba prohibido por ley. Entonces, En nosotros Colombia. en Colombia y en un par de países de Latinoamérica. Entonces, nosotros fuimos los primeros que cuando permitieron estuvimos ahí y eso nos permitió ser muy pioneros. Claro. Pero ese ser pionero tiene otros retos pegados, porque entonces había muchas cosas que apenas se venían ajustando. La ley, por ejemplo, decía, puedes crear cuentas digitales para invertir en activos simples. Ok, ¿qué es un activo simple? No sé. El regulador te decía, pero ¿cómo así? O sea, acciones son activos simples. A veces sí, a veces no. Y era como, hostia, pero
ayúdame un poco porque entonces, Claro. ¿cómo voy a hacer? ¿Sabes? Entonces, como que todo eso que hoy Bueno, claro, hoy parece dime que estoy haciendo, si estoy haciendo algo ilegal, no lo sé. Claro. Tú hazlo y luego lo vemos, ¿no? literal, era así. Hostia. Entonces, hoy lo digo con un chiste, pero en ese momento ponte a pensar que yo tenía una bomba de tiempo amarrada en el pecho que decía, tienes 10 meses de vida y tienes que correr a sacarlo en 10 meses. Entonces, al final, todo eso fue lo que pasó. Pasaron los 10 meses y no salimos. Algo que creo que nos ayuda es que nosotros siempre estuvimos a 3 meses de lanzar. Entonces, iban a cumplirse los 3 meses y Luis nos dice, oiga, no, nos hemos demorado por esto y esto y lo otro, pero creo que nos faltan 3 meses. Ok, hay que conseguir plata para 10 meses. Entonces ahí empezamos a pedirle prestado a la familia. Después a los 3 meses, voy a necesitar otros 3 meses. Puta, a los bancos. Después Qué a los dolor. otros 3 meses. Entonces ya cuando empezamos a ver esto con Esteban, dijimos, ya, no podemos hacer esto, tenemos que empezar a levantar inversión adicional. Claro. Otra vez no conocíamos a nadie, el ecosistema de inversionistas en Latinoamérica está muy poco desarrollado, por ahí se nos aparecían muy de vez en cuando gente, pero al final fueron 2 años sobreviviendo de ser lo más lean posibles a nivel de gastos. Ya. Entonces, te imaginarás nuestro estilo de vida como Durísimo. era. Yo tuve que volverme a vivir con mis papás y Claro. sobrevivir con lo justo. De endeudarnos con todo el que pudimos, familia, bancos, todo el mundo. Yo pagaba salarios con mi tarjeta de crédito y hacía un montón de locuras porque no había Qué más. duro. Más de levantar inversión cada vez que podíamos, pero pues no Claro. salía mucho tiempo. Y así duramos 2 años y 10 meses. Entonces, por ejemplo, ahorita pues te voy a contar lo que pasó es after YC y cuánto levantamos. Pero yo hasta ese momento yo entraba a la cuenta del banco y me daba miedo. Claro. Porque nunca veía más de 2 meses de vida. Y era un estrés siempre a final de mes. Bueno, ¿cómo vamos a pagar el otro mes? ¿A quién no le hemos pedido plata? ¿A quién podemos utilizar? Bueno, un montón de cosas. Entonces, esto empieza a pasar. Cuando hablan de ser emprendedor, para mí esto es una representación durísima de querértela jugar toda. Hay niveles, ¿no? Claro. Pero de querértela jugar así. Que otra cosa que también yo siempre digo, esto lo puedes hacer en un momento concreto de tu vida. De acuerdo, de acuerdo. Esto lo tienes que hacer, de hecho, lo tienes que hacer en ese momento. Y Porque si no, luego ya no puedes. Yo tengo una niña ahora y de coña me pongo a pagar sueldos con una tarjeta de crédito. Tal cual, tal cual. Y ahí mira que también toma mucha importancia algo que también es un poco cliché y que yo creo que la gente como que lo descarta muchas veces, pero de verdad es muy importante y es, tú debes emprender en algo que te apasione. Porque es que tú no sabes cuántas dificultades vas a tener. O sea, sí o sí, emprendiendo vas a tener dificultades. Pero te lo aseguro, Jordi, que si a nosotros esta vaina de la bolsa, de las inversiones, no nos gustara tanto, Ya. con tantas dificultades lo hubiéramos dejado. Claro. Porque es que fueron muchas. Entonces, por eso es tan importante. Y otra cosa, porque lo que tú dices, o sea, la gente creo que no magnifica lo que es de verdad apostar el todo por el todo en una empresa. Porque es que no es solo dedicarle tu tiempo, tu esfuerzo, tu corazón, sino es además tener esa fortaleza para resistir todas estas dificultades. Y son dificultades a todos niveles. Entonces, ya te conté la principal, que era la económica, no tener dinero y hacer locuras. Ya. Pero se le van sumando cosas como, por ejemplo, la familia. Ya. Mi familia, pues pasó de verme que yo me había graduado con honores en la universidad, que había empezado una vida laboral exitosa y de la nada me volví loco y estaba trabajando en un computador sin salario, Claro. viviendo con ellos sin nada. Ya. Estás loco, ¿no? ¿Qué haces? Entonces la familia y todo el tiempo, ¿por qué no te buscas un trabajo de verdad? Ya, ¿Por qué ya. no pasas tu hoja de vida a tal sitio? Muy duro. Entonces eso es duro. De temas también que vas viendo en la realidad. A mí cosas que, o sea, a mí me encanta el dinero y yo quiero tener un buen estilo de vida, pero en este momento de mi vida sé que no es lo más importante, lo que hablamos ahorita, es un vehículo para. Pero en ese momento, como tenía tanta escasez, pues sí que como Claro. que lo valoraba más o lo quería más, Claro. porque yo no tenía nada y yo veía, por ejemplo, a la gente que se había graduado conmigo, avanzando, teniendo buenos puestos de trabajo, buenos salarios, yéndose de viaje, cambiando de auto, haciendo cosas que yo no podía. Entonces tú te empiezas a comparar, que es algo que uno no debería hacer, pero pasa, y yo me sentía mal. Y te empiezan después a poner trampas como empiezan a llegarte ofertas de trabajo. Claro. Entonces yo en esos 3 años, casi 3 años, recibí 2 ofertas de trabajo muy tentadoras. Ya. Sueldos de $6,000 cuando no estaba ganando nada, que Claro. te imaginarás. Claro. Y es de las cosas que tú dices, pucha, vuelvo al punto de, afortunadamente fuimos tan irracionales para no aceptar lo que hubiera sido inteligente aceptar y irnos por este sueño loco de Tri.
Entonces fueron muy duros. Y ahí llega, pues claro, después de tantos 3 meses, lo que hablamos ahorita contigo nos hicimos la pregunta, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Claro. ¿Cuándo vamos a aceptar que de pronto es que estábamos locos y está bien, pues consiga un trabajo y pague deudas, que era lo único que Claro. teníamos, o hasta cuándo le vamos a seguir intentando? Y en ese momento entonces dijimos, ya está, pues es mala medida preguntarle a un conocido, a la familia, pues porque si ellos no tienen el contexto del mundo Ya. tecnológico, pues te van a decir la tradicional, la conservadora, estás loco, Claro. consigue un trabajo. Usemos Y Combinator como medida. Y Combinator, para los que no saben, es la aceleradora de emprendimientos más importante del planeta. Es como el Harvard de los emprendimientos, Exacto. donde todo el que tiene su emprendimiento quiere pasar y es espectacular, pues por muchas cosas, pero como yo lo veo, principalmente por tres cosas. Uno, porque te dan $135,000 de inversión por el 7% de tu empresa, que cuando vienes de una realidad como la de nosotros era todo el dinero del mundo y más. Claro. Dos, porque te ponen en mentoría y clases con unos emprendedores que son increíbles, Top, gente top, top. realmente exitosa, Claro. que ha creado los emprendimientos más grandes allá afuera, Airbnb, Dropbox, Rappi y muchos otros. Y además clases con, no sé, yo tenía clase de ads de Google con el director de marketing de Google, cosas así, lo que Que lo toca él el algoritmo casi, ¿no? literal, así que es. Y tres, porque además te pone un sello que te abre las puertas a los venture capital Claro. internacionales globales, que era, por lo que te he contado, uno de nuestros mayores dolores. Antes, cuando nosotros llevábamos a levantar capital, éramos dos deschavetados que inventaron algo y me están pidiendo plata. Después de Y Combinator, tú vas con un sello que te respalda y te dice, estos manes son buenos, póngales atención al menos. Brutal. ¿Cierto? Entonces dijimos, ok, Y Combinator va a ser nuestra medida. Si nos dice que no, pues estábamos locos y pague deudas. Pero si nos dice que sí, pues le seguimos apostando. Nos presentamos la primera vez en Winter 2020. Ellos tienen dos programas, uno en Winter y uno en Summer, únicamente esos dos batch. Presentamos Winter 20. Dicho sea de paso, ratio de adaptación es como el 0, algo. 0, O sea, es el menor de cualquier cosa que puedas comparar que acepte a gente. Tal cual. Como me parece que era como 10 veces, o no sé cuántas más veces más exclusivo que Harvard o algo así. Increíble. Es muy duro. O sea, al menos en nuestros dos batch los que nos presentábamos fueron 30,000 solicitudes, de las cuales 3,000 pasaron a entrevista y de las cuales aceptaban a 300. O sea que a la matemática. Presentamos en Winter 20, pasamos a entrevista. O sea que ya estábamos en el 10% de Brutal. tienen futuro. Que casi ya lo quieres poner ya, esto ya me lo quieres Sí, sí, explicar. claro, ya estás. Y algo muy bueno que tiene Y Combinator es que si no pasas en entrevista, te dicen que no, pero te dicen por qué y te dan feedback. Y eso para mí es muy valioso, Claro. porque no hay nada peor, incluso en la vida real, cuando tú pides un trabajo, cuando haces una cosa que te digan que no y no saber por qué. Es alucinante. ¿Cierto? Es terrible. Entonces, pasamos entrevista, además es bien interesante cómo funciona, ¿no? Porque 7 de la tarde de San Francisco, no, de San Francisco, no, de Colombia, si no pasas, te llega un correo. Si pasas a las 9 te llaman. Hostia. Pero entonces a las 7 tú estás pegado al ordenador dándole refresh, Claro, 2 rogando, horas. rogando que no llegue el correo. Claro. Winter 20 nos llega el correo. Shit. Puta. Vamos, lo leemos, no pasamos, pero el feedback fue muy bueno. Nos dicen, nos encanta la idea, le vemos muy buen potencial, el equipo nos gusta mucho, lo que no nos gusta es, no vemos que en Latinoamérica haya esta cultura de inversión, esta cultura financiera, para que ustedes puedan desarrollar la empresa como la quieren desarrollar. Pero entonces, muchachos, lancen, traccionen y vuelven y se presentan. Entonces fue tenaz porque nosotros ya como que veníamos muy cansados, Claro. queríamos saber si sí o si no, y estos manes como que nos dejaron como en el punto medio. Entonces dijimos, ya está, una más. Levantemos dinero para 6 meses más. Ahí pues, Claro. ya veníamos en un punto donde sí o sí el producto tenía que salir. Vamos a agarrar algo de tracción, lo que sea, y ya con esa tracción nos presentamos y ya lo que nos digan. Entonces hicimos eso otra vez, otro préstamo, otro dinero larguísimo de todo. Con eso tuvimos esos meses más de vida, pero por fin lanzamos. Y entonces nos devolvemos a la historia del iceberg.
muchas veces cuando tú ves el éxito de las empresas allá afuera, es muy difícil entender qué es lo que hay detrás. Entonces la gente que no sabe dice que es suerte, de pronto dice que es el momento y de pronto sí, pero es la reunión de muchas cosas. En nuestro caso, ¿qué pasó? Que duramos 2 años y 10 meses sin tener el producto, donde Esteban y yo, ya ahí se había ido Jorge, que era otro cofundador, otro que había llegado en algún minuto, Nicolás, se habían ido, habíamos perdido 2 cofundadores, Luis había llegado a ser cofundador, pero entonces Luis, mientras avanzaba con la tecnología, pues Esteban y yo teníamos que trabajar. Entonces empezamos a hacer de todo lo que se nos ocurría sin tener producto, que era durísimo. Creamos una comunidad de inversionistas minoritarios, íbamos y dábamos charlas en universidades, Buenísimo. empezamos como a posicionarnos como expertos en inversores retail, en gente, y lo que nos permitió es que antes de lanzar teníamos una comunidad en Facebook de 4.500 personas. Buenísimo. Totalmente orgánico, no le habíamos metido un centavo, pues porque además no teníamos, que estaban esperando Tri. De hecho, era muy chistoso porque nos hacían bullying y todo. Decía, ay, qué chévere la idea de Tri, pero no van a salir nunca. Jaja. Ya. Entonces, eso era durísimo, pero decíamos, bueno, en algún minuto vamos a salir, vamos a salir. Entonces, claro, llega marzo del 2021. Por final, Luis nos dice, ya tenemos aplicación, vamos a la comunidad, les decimos, ya está la aplicación Están y ansiosos. pasa la magia. Qué bueno. Porque nosotros, tú cuando emprendes siempre haces proyecciones financieras y haces escenarios. En nuestro escenario más optimista, ese que está de chavetada, decíamos que cerrábamos el primer año con 3.000 inversionistas. Pero eso era un escenario Ya, súper ya, rojo. ya, ya. Habíamos hablado con la Bolsa de Valores de Colombia. Una de nuestras estrategias más grandes de marketing era, la bolsa tiene un Twitter con 16.000 seguidores, donde pongan un tweet, algo nos debe llegar. Ya, Entonces habíamos hablado con ellos y les habíamos dicho, por favor ayúdenos con ese tweet, que ya vamos a salir. claro. Y nos dijeron, ya, los ayudamos, pero tienen que llegar a 1.000 usuarios. Ya. Porque si no van a ser muy pequeños, la gente va a decir esto que Vamos a marear, lo que sea. Exacto. Otra vez nos devolvíamos proyecciones, no, o sea, a los 8 meses nos van a ayudar. Bueno, ya está. Ya. Prendimos y lo único que hicimos fue en la comunidad. Por fin está disponible link de descarga. 1.000 usuarios en 4 días. Wow, qué grande. 2.000, vamos a la bolsa. Oiga, ya tengo 1.000 usuarios. ¿Cómo así? No puede ser. No, Qué no, no grande. son 1.000, son 2.000. Qué grande. 2.000 usuarios a la segunda semana. O sea, yo no lo podía creer cuando Claro. esas vinculaciones era increíble. Entonces, claro, la Qué bolsa fe- dice, ok, voy a cumplir, saca un tweet. Y más de lo que ese tweet implicó a nivel de usuarios, fue a nivel de medios. Credibilidad. Claro, porque entonces los medios de comunicación dicen, ¿cómo así que la bolsa saca un tuit de unos emprendedores colombianos, Trin? Empiezan a buscarnos, salen artículos en medios masivos. Al final de la historia, Jordi, primer mes lo cerramos con 10.000 usuarios. Brutal. Que era una vaina que, de nuevo, no estaban en nuestras proyecciones como hasta el cuarto año. Piel de gallina, ¿eh? Y Brutal. ahí nos habíamos vuelto a presentar a YC, habíamos pasado de nuevo entrevista y caía al final del primer mes de entrevista. Entonces ya íbamos con esa tranquilidad y dijimos, bueno, si la primera vez estuvimos tan cerca y Claro. querían validar, yo creo que 10.000 usuarios es tracción, Claro. entonces fuimos con esa métrica y ahí volvemos al punto del mindset. YC, ya, interesante, buena atracción, producto, todo, ¿por qué no están en otros países? Sí, Si estamos pagando las deudas aún. de vaina estamos vivos, pero eso fue muy bueno porque desde ese momento, apenas la entrevista, nos puso el mindset, tenemos que ser globales, tenemos que estar en otros países, entonces ya empezamos. Entonces, de nuevo, misma lógica, 7 de la tarde, refrescando el ordenador, no llegaba. Entonces, bien, 9 de la noche, no llegaba la llamada. Nosotros, como así, empezamos a buscar por Twitter, que es como el mejor canal de comunicación, Ya, ya. y había de todo, había gente que decía, a mí ya me llamaron, había Ostras. gente que decía, no, en esta aplicación se demoraron más, y parece que se van a tomar toda la semana. Y nosotros, No. por eso. Bueno, Está ahí pare- Paul Graham tuiteando sobre un artículo. Deja de tuitear y llámanos ya, ¿no? tal cual. Paréntesis, que son una parte importante de la historia que no te la conté. Antes de esa segunda aplicación, cuando tenemos este boom 10.000 usuarios,
nosotros en nuestro producto ocupamos tener validación de identidad, ¿cierto? Que cuando Jordi crea la cuenta en Tree, de verdad sepamos que es Jordi, no alguien que te está suplantando. KYC, ¿no? El KYC. Para eso utilizamos un software que se llama Trora, que lo fundó Daniel Bilbao y otros socios. Daniel Bilbao tiene un gemelo que es Andrés Bilbao, que es cofundador de Rappi. Ostras. Y ellos dos son de los grandes responsables que exista la mal llamada Rappi Mafia, porque son los emprendedores geniales que además se han encargado de enseñarle a un montón de emprendedores cómo emprender, de apoyarlos con inversionistas, con inversión directa, con muchas cosas, y han creado un ecosistema de emprendedores espectacular. Daniel, entonces, tiene Trora y de la nada Tri, que era un cliente cero, pasa a 10.000 vinculaciones en un mes. Entonces le dice al equipo, presénteme a estos chavales, vamos, lo conocemos y se enamora de Tri. Dice, esto está increíble, ¿cómo así? No, no sé qué, yo quiero invertir en Tri y los voy a ayudar. Y ahí empieza a cambiar la vida un poquito. Entonces Daniel había pasado 3 veces por Y Combinator, conocía a Michael Seibel, que es una de las grandes eminencias de YC, y cuando estábamos desesperados porque no nos llamaban 11 de la noche, nos llama Daniel primero. ¿Qué pasó? ¿Ya se durmieron? Uy, no, pero ya casi estamos cansados. Claro. La entrevista de YC, para los que no saben, es la cosa más estresante que existe en el planeta. Claro. Son 10 minutos donde tú tienes que tener todo súper estudiado, perfecto, todo, donde además... 10 minutos, es que es brutal esto. Además, no sé si te has dado cuenta, pero los latinos tenemos una forma de hablar que adornamos todo, que le ponemos, que tiene que ser ultra directo, porque si no son agresivos, te cortan, te dicen, oiga, a la pregunta, lo que le estoy preguntando, tal cual. Entonces es de verdad un momento muy tensionante. Entonces nosotros veníamos de esa tensión, de refrescar el correo 1.000.000 de veces a las 7 de la tarde, y no nos llamaban, estábamos muertos. Nos llama Daniel, nos dice, no se duerme. A los 10 minutos nos llama Michael Seibel, nos dice, bienvenidos a Y Combinator, no sé qué, foto de celebración, pa. Y ahí empieza a cambiar nuestra vida. Porque ahí ya empezamos a jugar literal en otra liga.